La pobre niña no tenía idea de que los 3 bebés abandonados que encontró la conectarían con el multimillonario más joven del país, que los estaba buscando desesperadamente. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos estás viendo. Y si crees que un niño puede marcar la diferencia en el mundo, deja tu like ahora mismo. La lluvia de la mañana golpeaba sin piedad la acera agrietada, el sonido rítmico como tambores tristes, anunciando otro día difícil. Sofía García, de 7 años, apretaba su cesta de margaritas marchitas contra el pecho, sintiendo cómo el cartón húmedo se deshacía entre sus dedos pequeños y callosos. El olor a tierra mojada y flores moribundas se mezclaba con el hedor acre de la contaminación urbana. Sus tenis gastados chapoteaban en los charcos mientras recorría la calle de Las Palmas, la misma ruta que había caminado todos los días durante los últimos 2 años, desde que doña Teresa del Orfanato San Francisco había dejado de buscarla. Flores, lindas flores para su amor, gritaba Sofía, su pequeña voz apenas audible sobre el ruido del tráfico matutino. Hoy parecía diferente. Los empresarios habituales corriendo para tomar sus trenes parecían más distraídos, susurrando urgentemente en sus teléfonos y sosteniendo periódicos con titulares que ella no podía leer. Un hombre de traje gris pasó junto a ella tan rápido que casi la derribó, sin siquiera notar su minúscula presencia. El estómago de Sofía gruñó tan fuerte que se puso la mano sobre el vientre, como si pudiera silenciarlo. La torta fría de ayer fue lo último que había comido. Necesitaba vender al menos 3 ramos hoy para comprar algo más sustancioso que las galletas saladas que había estado racionando toda la semana. Mientras doblaba la esquina hacia el parque municipal, donde generalmente tenía mejor suerte con las familias de los domingos, algo llamó su atención. Allí, parcialmente escondida detrás de la enorme ceiba, cerca de la fuente de piedra, había una elegante cesta de mimbre, cubierta con una manta de color crema que parecía demasiado cara para ser abandonada. La curiosidad superó su cautela habitual. Sofía se acercó lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Con cada paso, el miedo y la expectativa formaban un nudo en su pecho. ¿Y si fuera una trampa? La cesta era más grande que cualquier cosa que hubiera visto, tejida de forma ornamentada, con patrones intrincados que le recordaban las tiendas de lujo de Galerías del Ángel, donde nunca era bienvenida. Pero entonces escuchó un suave gemido, luego otro y otro. Con las manos temblando como hojas al viento, Sofía levantó con cuidado la esquina de la manta. Lo que vio la hizo jadear y casi dejar caer su cesta de flores. 3 caritas la miraban, bebés idénticos con los ojos azules más brillantes y penetrantes que jamás había visto. El azul era casi sobrenatural, como el cielo en los días de invierno sin nubes. No podían tener más de unos pocos meses, vestidos con ropa que probablemente costaba más de lo que ella podría ganar en un año. Pequeños mamelucos de algodón egipcio con botones de nácar. «Dios mío», susurró, arrodillándose junto a la cesta, el concreto frío penetrando a través de sus jeans rotos. «¿Dónde está su mamá?» Los bebés parecían sanos pero hambrientos. Uno de ellos, el que parecía tener una arruga de más entre las cejas, comenzaba a llorar más fuerte, su carita contraída de una manera que Sofía reconoció como el preludio de un llanto más intenso. Sofía miró a su alrededor frenéticamente, esperando ver a padres desesperados buscando cerca, pero el parque estaba vacío, excepto por una corredora de edad avanzada a lo lejos, que no había notado nada inusual en esa mañana gris de lunes. Si ya sientes que tu corazón se encoge por la situación de estos bebitos abandonados, deja un corazón en los comentarios. Esta historia tocará tu alma de maneras que ni te imaginas. Un trozo de papel estaba metido debajo de una de las mantas. Sofía lo sacó con cuidado, pero sus limitadas habilidades de lectura solo le permitieron entender algunas palabras. Seguro, amor y lo que parecía ser nunca. El papel tenía un perfume suave, como lavanda mezclada con algo que Sofía no reconoció, quizás el olor de la riqueza. Pasaron 20 minutos, luego 30. Nadie vino. El llanto se hizo más fuerte, reverberando por el parque casi desierto,
haciendo eco del dolor del abandono que Sofía conocía tan bien. El bebé llorón ahora tenía la cara roja como un tomate maduro, grandes lágrimas rodando por sus mejillas regordetas. El corazón de Sofía se partió al pensar en estos hermosos bebés abandonados. Pensó en sus propios recuerdos de abandono. Las noches frías bajo los puentes, el hambre que le retorcía las entrañas como un puño cruel, el miedo constante de que a nadie le importaría nunca más. «No voy a dejar que eso les pase a ustedes», susurró ferozmente, sorprendiéndose de la determinación en su voz. El sonido salió de su garganta como un rugido pequeño pero poderoso, la promesa de una leona en miniatura. Si ya estás apoyando a Sofía, deja un like para darle fuerza en este increíble viaje. Nadie se imagina lo que está por venir. Tomando una decisión que lo cambiaría todo, Sofía levantó con cuidado la pesada cesta. Sus delgados brazos lucharon bajo el peso, pero el amor le dio una fuerza que no sabía que poseía. El asa de cuero de la cesta le cortaba las palmas, pero apenas sentía el dolor. Mientras luchaba por llegar al almacén abandonado que llamaba hogar, sudando bajo el peso de su recién adquirida responsabilidad, Sofía no tenía idea de que a solo 12 cuadras de distancia, Rafael Montoya, de 30 años, estaba ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos por cualquier información sobre sus hijos desaparecidos. Su rostro angustiado estaba en todas las pantallas de televisión de la ciudad, sus ojos azules, idénticos a los de los bebés, rojos de tanto llorar y de noches sin dormir. Detrás de Sofía, escondido en las sombras del parque, alguien observaba cada uno de sus movimientos y sonrió fríamente. La cacería apenas comenzaba, y el cazador no era quien Sofía imaginaba. El almacén abandonado que Sofía llamaba hogar nunca había parecido tan pequeño ni tan vulnerable. La tenue luz que se filtraba por las ventanas sucias iluminaba el frío espacio de concreto. Un único colchón rasgado en la esquina, una pila de ropa cuidadosamente doblada, una cubeta de agua relativamente limpia y algunos libros infantiles gastados que había rescatado de la basura. 3 bebés lo cambiaron todo. Colocó con cuidado la elegante cesta de mimbre en el rincón más cálido, usando sus propias mantas gastadas para crear barreras contra la corriente de aire frío que entraba por las ventanas rotas. Los vidrios rotos brillaban como diamantes traicioneros bajo la luz que se colaba. La luz de la mañana, filtrándose a través del vidrio agrietado, proyectaba sombras danzantes sobre sus caritas perfectas, creando patrones hipnóticos que Sofía observaba con fascinación y preocupación. «Bueno, pequeñines», susurró, estudiando a cada bebé con atención. «Los llamaré Gabriel, Miguel y Lucas. Esos son nombres fuertes para niños fuertes como ustedes». Gabriel parecía ser el líder natural, siempre el primero en llorar cuando tenía hambre, el primero en sonreír cuando estaba contento. Sus brillantes ojos azules seguían cada movimiento de Sofía, con una inteligencia que parecía ir mucho más allá de sus pocos meses de vida. Miguel era más tranquilo, más observador, contento de contemplar el mundo a su alrededor, con esos mismos impresionantes ojos azules, pero con una dulzura que le recordaba a Sofía las mañanas pacíficas en las que podía dormir sin que la despertaran las sirenas o las peleas callejeras. Lucas tenía el agarre más fuerte y se aferraba al dedo de Sofía con tal fuerza que ella se preguntaba si de alguna manera entendía que ella era todo lo que tenían en este mundo aterrador. Sus deditos eran sorprendentemente cálidos contra la piel siempre fría de ella. Pero los nombres fuertes no resolvían problemas inmediatos. Los bebés tenían hambre, llorando en una armonía que resonaba en las paredes del almacén, un concierto de necesidades que Sofía se sentía impotente para satisfacer. Sofía tenía exactamente 15 pesos a su nombre, dinero que había ganado vendiendo margaritas marchitas a extraños apresurados que arrojaban monedas a su cesta sin siquiera mirarla a los ojos. Y la fórmula para bebés costaba más de lo que jamás había gastado en algo en su corta vida. Se aventuró hasta la tienda de Don Juan, a 3 cuadras de distancia, con el corazón acelerado a cada paso como un pajarito asustado, tratando de escapar de la jaula de sus costillas. Dejar a los bebés solos, incluso por 10 minutos, se sentía como abandonarlos.
La idea le revolvió el estómago de culpa y miedo, con la bilis subiendo por su garganta. ¿Y si alguien los oía llorar? ¿Y si tenían frío? ¿Y si la necesitaban? Estas preguntas martilleaban en su mente con cada paso apresurado sobre el asfalto irregular. La tienda parecía increíblemente brillante después de la oscuridad del almacén. Las luces fluorescentes le daban dolor de cabeza. El olor a productos de limpieza y el aroma dulce de frutas casi demasiado maduras era una combinación extrañamente reconfortante. La señora Kim, la anciana coreana dueña de la tienda, pareció desconfiar cuando Sofía se acercó al mostrador con 3 biberones y una pequeña lata de fórmula. «La más barata que había. ¿Son para tu mamá, querida?», preguntó amablemente la señora Kim, sus manos callosas deteniéndose mientras registraba los artículos. Sus uñas eran cortas, pintadas de un rojo desvaído que combinaba con el pañuelo en su cabeza. Su voz transmitía una preocupación genuina, del tipo que Sofía rara vez escuchaba de los adultos. «Sí, señora», mintió Sofía, sus mejillas ardiendo de vergüenza. La mentira tenía un sabor amargo en su lengua como leche agria, pero había aprendido que los adultos hacían menos preguntas cuando pensaban que otra persona era responsable. Los adultos les gustaban las explicaciones sencillas que no requerían que se involucraran en situaciones complicadas. Sus vidas ya eran demasiado complejas como para añadir los problemas de una niña de la calle. De vuelta en el almacén, la hora de la comida se convirtió en una elaborada danza de supervivencia. Sofía calentaba los biberones usando agua caliente del único grifo que funcionaba en el edificio, una pieza oxidada que a veces funcionaba y a veces no, soltando un líquido amarillento que dejaba correr por unos minutos hasta que se aclaraba. Luego se sentaba con las piernas cruzadas en el frío suelo de concreto, tratando de alimentar a 3 bebés hambrientos con solo 2 manos y una abrumadora cantidad de amor. El suelo áspero le raspaba las piernas desnudas, en los lugares donde sus jeans estaban rotos, pero apenas lo notaba. Apoyaba un biberón con cuidado mientras sostenía otro, alternando entre los bebés mientras se agitaban y se movían, sus pequeños cuerpos buscando consuelo en el duro mundo que los había recibido. Gabriel agarraba el biberón con impaciencia, mientras Miguel esperaba pacientemente su turno, y Lucas le observaba el rostro intensamente, como si memorizara cada expresión, cada sonrisa cansada, cada arruga de preocupación. «Toma, mi dulce niño», le murmuraba a cada uno, su voz melodiosa como una canción de cuna improvisada. «Beban mucho, necesitan crecer grandes y fuertes». Cuando la noche cayó sobre el almacén, trayendo un frío que se colaba por los agujeros de las paredes como dedos fantasmales, Sofía envolvió a los 3 bebés en su propio abrigo de invierno, lo único abrigador que poseía, un raro regalo de una señora que la había visto temblando en una parada de autobús durante una tormenta de invierno. Los acurrucó cerca de su cuerpo para darles calor y tarareó la única canción de cuna que recordaba de su primera infancia. Una melodía sobre estrellas y sueños y promesas de días mejores. No sabía quién se la había cantado originalmente, quizás su madre antes de lo que sea que la hubiera puesto en el sistema. Pero la melodía se sentía como el amor mismo, como seguridad en un mundo inseguro, y los bebés parecieron calmarse con el sonido de su voz temblorosa y dulce. «Vamos a estar bien», les prometió en la oscuridad, su voz apenas un susurro contra los pequeños mechones de pelo en sus cabecitas. «No sé cómo, pero vamos a estar bien. No dejaré que nada malo les pase, lo prometo». Afuera las sirenas aullaban a lo lejos y las bocinas de los autos sonaban en la sinfonía interminable de la ciudad. Pero dentro de su hogar improvisado, Sofía no podía quitarse la sensación de que su momento de paz era tiempo prestado, que en algún lugar allá afuera alguien estaba buscando a estos hermosos niños y que el tiempo de su pequeña familia juntos podría estar acabándose más rápido de lo que podía imaginar. Si estás con el corazón en un puño por Sofía y los bebés, deja en los comentarios qué crees que va a pasar y no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo de esta increíble historia. Rafael Montoya estaba en su oficina en el penthouse
del piso 42 del edificio Milenio, mirando el horizonte de la ciudad a través de ventanas de piso a techo que generalmente lo hacían sentir poderoso y en control. Hoy la vista se burlaba de él con su indiferente inmensidad. El cielo gris reflejaba su desesperación. En algún lugar de ese laberinto de edificios, sus hijos estaban desaparecidos y toda su riqueza e influencia parecían completamente inútiles, como billetes en un incendio, 48 horas. Sus hijos llevaban desaparecidos exactamente 48 horas y cada minuto parecía una vida entera de tortura. No había dormido. Apenas había comido y había consumido suficiente café para abastecer a un pequeño ejército. El sabor amargo de la bebida permanecía en su lengua como un recordatorio constante de su impotencia. Su apariencia usualmente impecable estaba desaliñada. Su traje de 50,000 pesos arrugado, su cabello perfectamente peinado cayendo sobre su frente en mechones desordenados, su rostro sombrío con una barba incipiente que picaba incómodamente. «Señor, el FBI quiere ponerlo al día sobre la investigación», dijo suavemente su asistente Amanda desde la puerta. Llevaba 6 años con él y nunca lo había visto tan destrozado. La compostura habitual de su jefe estaba hecha jirones como un traje fino expuesto a una violenta tormenta. «El agente Morrison está esperando en la sala de conferencias». Rafael no se dio la vuelta. No podía soportar ver la lástima en los ojos de nadie, ni en los de Amanda, ni en los de los agentes del FBI, ni en los de las docenas de expertos en seguridad que habían estado trabajando sin descanso. La lástima era como un espejo que reflejaba su propia impotencia. «Dime que tienen algo. Cualquier cosa, una pista, un avistamiento, que una maldita envoltura de dulce que pueda señalarnos en la dirección correcta». El silencio de Amanda fue respuesta suficiente. El aire acondicionado zumbaba suavemente, la única respuesta a sus súplicas desesperadas. Los secuestradores no habían hecho contacto, ni peticiones de rescate, ni amenazas. «Es inusual, señor, inusual». Esa era la palabra que atormentaba cada momento de vigilia de Rafael. Cuando alguien se llevaba a los hijos de uno de los hombres más ricos del país, un hombre que controlaba navieras, imperios inmobiliarios y empresas de tecnología en 3 estados. Típicamente, querían dinero, montañas de él. El silencio era más aterrador que cualquier petición de rescate. El no saber era un monstruo que se alimentaba de sus miedos más profundos, haciéndose más fuerte con cada hora que pasaba. Rafael pensó en Beatriz, su exesposa, ahora inconsciente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Cruz. Los médicos la habían inducido a un coma médico después del accidente que se suponía que mataría a toda su familia. El olor antiséptico del hospital todavía estaba en sus fosas nasales, persistente como un mal recuerdo. Beatriz llevaba a los niños a su clase de música cuando el camión los sacó de la carretera. La misma gente que había orquestado ese accidente, cuidadosamente planeado para parecer un trágico percance, de alguna manera había sacado a sus hijos de los escombros. El informe oficial decía que los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados en el río. La verdad no oficial que Rafael había pagado una fortuna para descubrir era que alguien los había sacado del auto antes de que se hundiera. Alguien con un plan. «Señor», la voz de Amanda interrumpió sus sombríos pensamientos. «El tiempo se está acabando». Rafael respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones dolorosamente. Llama al detective Silva al teléfono privado y convoca a todas las estaciones de televisión de la ciudad. Televisa, TV Azteca, Telemundo, CNN, todos los canales locales. «Quiero hacer un anuncio». 1 hora después, Rafael estaba frente a un muro de cámaras en el vestíbulo de la sede de Montoya Holdings. El discurso preparado que su equipo de relaciones públicas había escrito yacía olvidado en el atril de caoba mientras se enfrentaba al circo mediático y hablaba directamente desde su corazón. «Roto. Alguien ahí fuera tiene a mis hijos», comenzó, su voz ronca por la emoción. Las luces de las cámaras eran despiadadas, destacando cada línea de preocupación en su rostro. 3 bebés, 3 gemelos idénticos de solo 4 meses de edad. Son inocentes, son perfectos y necesitan volver a casa. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas de algún lugar profundo dentro de sí,
como un buzo buscando el último aliento antes de sumergirse de nuevo. Tienen los ojos azules más hermosos que jamás hayas visto y se ríen cuando les cantas. Gabriel tiene una marca de nacimiento, en forma de fresa en el tobillo izquierdo. Miguel siempre es el primero en quedarse dormido durante los cuentos antes de dormir. Y Lucas, su voz se quebró ligeramente. Lucas tiene el agarre más fuerte de cualquier bebé que he conocido. Cuando te sostiene el dedo, es como si estuviera aferrándose a la vida misma. Las cámaras capturaron cada emoción mientras Rafael continuaba, su habitual compostura de hombre de negocios completamente abandonada, como un caparazón que ya no servía a su propósito. Estoy ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a su regreso seguro, sin preguntas. No me importa quién se los llevó o por qué. Solo quiero a mis hijos en casa, donde pertenecen. Si estás emocionado con esta historia, comenta abajo qué harías en el lugar de Rafael. Tu opinión nos importa y nos gustaría saber cómo manejarías esta situación imposible. Detrás de las cámaras, entre la multitud de reporteros y curiosos, alguien sonrió fríamente y se alejó en silencio del caos. El hombre se ajustó su traje italiano perfectamente entallado y se metió en un auto negro, con vidrios polarizados que lo esperaba. El juego se estaba volviendo mucho más interesante con cada hora y las apuestas acababan de subir significativamente. 3 días cuidando sola de 3 bebés estaban destrozando el pequeño cuerpo de Sofía. Le dolían los brazos constantemente por levantar a los bebés. Su espalda protestaba con espasmos que la hacían morderse el labio para no llorar, y se le formaban ampollas en las manos por calentar biberones. Sus dedos estaban agrietados y rojos por el contacto constante con agua y jabón improvisado. Dormía en posiciones extrañas en el duro suelo del almacén, siempre con al menos un bebé acurrucado contra su pecho, los otros 2 protegidos por el calor de su pequeño cuerpo. El sueño llegaba en intervalos cortos e intranquilos, interrumpido por llantos nocturnos y pesadillas sobre hombres sombríos que se llevaban a sus niños. Sus ventas de flores habían caído a absolutamente 0. No podía dejar a los bebés el tiempo suficiente para trabajar en sus esquinas habituales, donde los empresarios podrían comprar margaritas marchitas por lástima o culpa. El hambre era una presencia constante, un lobo hambriento gruñendo en su estómago. Pero algo hermoso también estaba sucediendo, algo que hacía que todo el cansancio valiera la pena, algo que llenaba el pequeño almacén de luz incluso en los días más grises. Si esta historia está tocando tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en el poder del amor. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. Lucas había comenzado a alcanzarle la cara cuando lo alimentaba, sus deditos explorando sus mejillas con gentil curiosidad. La sensación era como mariposas posándose en su piel, delicada y mágica. Miguel hacía suaves sonidos de arrullo que sonaban casi como mamá, lo que hacía que el corazón de Sofía sintiera que podría explotar de alegría. Un globo de esperanza inflándose en su pecho, y Gabriel la observaba con esos increíbles ojos azules, como si entendiera cada palabra que decía, cada promesa que hacía, cada miedo que intentaba ocultar. Su mirada era como un rayo de sol atravesando nubes pesadas. «Buenos días, mis hermosos niños», susurró durante su ritual de alimentación al amanecer, sentada con las piernas cruzadas en el suelo frío, con biberones dispuestos a su alrededor, como una fortaleza contra el mundo exterior. «Hoy necesitamos ser extra listos. Nuestro dinero para la comida casi se acaba». Sus 15 pesos se habían reducido a 83 centavos. La fórmula duraría quizás 2 días más si la diluía ligeramente. Algo que la hacía sentir culpable, pero que parecía necesario para sobrevivir. Cada gota de agua adicional que añadía a la mezcla era como una pequeña traición a los bebés que confiaban en ella. Sofía había sobrevivido al hambre antes. Había pasado días comiendo nada más que cortezas de pizza desechadas y la manzana ocasional, tirada por niños quisquillosos. El sabor agrio de las frutas demasiado maduras y el sabor a cartón de las cajas de pizza eran familiares como viejos amigos. Pero ver a bebés llorar con el estómago vacío era insoportable.
de una manera que le oprimía el pecho con pánico, como si cuerdas invisibles se estuvieran cerrando alrededor de sus costillas. Fue entonces cuando se acordó de doña Rosa. Doña Rosa vivía en el edificio de ladrillos rojos, justo enfrente del almacén, y siempre había sido amable con Sofía. Era anciana, vivía sola con 3 gatos gordos y a menudo se sentaba en su escalera de incendios, alimentando a los animales callejeros con paciencia y amabilidad. El olor de sus galletas de canela a menudo flotaba por la ventana abierta, torturando a Sofía con promesas de consuelo que parecían estar siempre fuera de su alcance. Doña Rosa le había dado chocolate caliente a Sofía una vez durante una tormenta de invierno particularmente brutal, sin hacer preguntas sobre por qué una niña pequeña deambulaba sola por las calles. Sus manos nudosas habían sostenido la taza humeante con la misma firmeza gentil con la que Sofía ahora sostenía a los bebés. Sofía pasó 1 hora limpiando a los bebés y a sí misma lo mejor que pudo, con agua fría y toallas de papel que había encontrado en el baño del almacén. El agua helada le hacía doler los dedos, pero frotó cada pequeño dedo y pliegue de piel con dedicación. Se peinó el cabello enredado con los dedos hasta que los nudos cedieron bajo su determinación y limpió las caras de los bebés hasta que parecieron presentables, sus mejillas sonrosadas brillando como pequeños duraznos. Su corazón latía como un tambor mientras los cargaba con cuidado por la concurrida calle, rezando para que doña Rosa estuviera en casa y dispuesta a ayudar. El peso combinado de los 3 bebés hacía que sus brazos temblaran de agotamiento, pero se negaba a rendirse. «Sofía, Dios mío, niña», me preguntaba dónde te habías metido estos últimos días. Los ojos de doña Rosa se abrieron dramáticamente cuando vio a los bebés acurrucados en los brazos de Sofía. El olor a café recién hecho y pan casero se escapaba del apartamento, haciendo que el estómago de Sofía gruñera audiblemente. «Cielo santo, ¿de dónde salieron estos angelitos?» «Por favor, no llame a nadie», dijo Sofía rápidamente, las palabras saliendo en un torrente de desesperación. «Son mi responsabilidad ahora. Los encontré abandonados y asustados y no podía simplemente dejarlos, pero necesito ayuda. No sé lo que estoy haciendo». Algo en la voz de Sofía, quizás la protección feroz, mezclada con un terror genuino, debió haber convencido a doña Rosa, porque en lugar de hacer preguntas difíciles o tomar el teléfono, simplemente abrió más la puerta y los invitó a entrar. El calor del apartamento envolviendo a Sofía como un abrazo muy necesario. «Entra, querida. Vamos a alimentar a estos pequeñines como se debe y a averiguar qué está pasando». El apartamento de doña Rosa era cálido y olía a galletas y ambientador de lavanda. El aroma dulce y floral hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas inexplicables. Fotografías en marcos de plata cubrían las paredes, recuerdos de una vida larga y bien vivida. Doña Rosa se movió con una eficiencia sorprendente para alguien de más de 70 años, calentando biberones a la temperatura perfecta y acomodando a los bebés en camas improvisadas, usando cojines suaves del sofá y paños de cocina limpios que olían a suavizante y a seguridad. Sus 3 gatos, señor Bigotes, Princesa y Tony el Gordo, observaban los procedimientos con típica curiosidad felina, sus ojos amarillos parpadeando lentamente mientras evaluaban a los nuevos y ruidosos visitantes, pero mantuvieron su distancia, sus colas moviéndose perezosamente. «Ahora bien», dijo suavemente, una vez que los 3 bebés estaban contentos y alimentados, sus barriguitas redondas como pequeñas lunas, «Supongo que me contarás cómo una niña de 7 años termina con 3 bebés idénticos, que claramente son de una familia rica». Sofía le contó todo. El haberlos encontrado en el parque ese viernes, la cesta cara, la nota misteriosa que aún no podía leer por completo, la forma en que nadie había venido a buscarlos en los lugares obvios. Su voz temblaba ocasionalmente, pero el calor del apartamento y la amabilidad de doña Rosa la animaron a continuar. Doña Rosa la escuchó sin juzgar, ocasionalmente, haciendo preguntas amables que ayudaron a Sofía a recordar detalles que había olvidado en su pánico. El suave tic-tac del reloj de pared
marcaba el paso del tiempo, mientras afuera de la ventana, la ciudad continuaba su rutina frenética, ajena al drama que se desarrollaba en el pequeño apartamento. «Niña, estos bebés no son cualquier hallazgo», dijo doña Rosa finalmente, estudiando sus ropas finas y la calidad obvia de todo con lo que fueron dejados. Sus dedos acariciaron la suave tela de la manta, evaluando su valor con ojos experimentados. Alguien muy rico está extrañando a estos niños, alguien con suficiente dinero para buscar en todas partes. ¿Eso significa que tengo que devolverlos? «George», preguntó Sofía, las lágrimas amenazando con rodar por sus mejillas. La idea de perder a Gabriel, Miguel y Lucas se sentía como si le arrancaran el corazón con las manos desnudas. Doña Rosa se quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Sofía con ojos sabios que habían visto décadas de complicaciones de la vida. Las arrugas en su rostro eran como un mapa de experiencias, cada línea contando una historia de alegría o dolor. «Significa, dulce niña, que tenemos que ser muy cuidadosas con lo que hacemos a continuación. Si crees que la historia dará un giro sorprendente, deja tu predicción en los comentarios. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento». El anuncio de la recompensa de 50 millones de pesos lo cambió todo de la noche a la mañana. A las pocas horas de la conferencia de prensa, las líneas telefónicas de Rafael Montoya se inundaron con cientos de pistas de todo el país. Los teléfonos no dejaban de sonar. El sonido estridente era como una tortura constante que mezclaba esperanza y decepción en dosis iguales. La mayoría eran pistas falsas, gente desesperada esperando dinero fácil, afirmando haber visto trillizos en lugares imposibles como Chiapas y Sonora. Historias fabricadas con detalles demasiado artificiales para ser creíbles. Pero el detective Silva insistió en que investigaran cada llamada, sin importar cuán improbable fuera. Sus profundas ojeras delataban noches sin dormir, pero su determinación no flaqueaba. «Señor Montoya, necesitamos discutir medidas de seguridad de inmediato», dijo Silva durante su reunión de emergencia matutina en la oficina de Rafael. El aroma a café fuerte impregnaba la habitación, lo único que mantenía a todos funcionales en ese punto. Si alguien realmente tiene a sus hijos, esta recompensa los hace extremadamente valiosos. Esto puede jugar a nuestro favor, pero también pone a los niños en un riesgo aún mayor. Rafael apenas escuchó las preocupaciones de seguridad del detective. Estaba estudiando las fotografías que su investigador privado había recopilado durante la noche. El sonido de las páginas al pasar era como papel de lija contra sus nervios expuestos. Cada lugar posible donde alguien podría esconder a 3 bebés en el área metropolitana. Edificios abandonados, campamentos de personas sin hogar, moteles de mala muerte, incluso casas suburbanas donde los vecinos podrían no hacer preguntas sobre bebés llorando. La ciudad de repente parecía imposiblemente vasta, un laberinto infinito donde 3 pequeñas vidas podían estar escondidas en cualquier rincón oscuro. ¿Y qué hay de la mujer que reportó haber visto una cesta inusual en el Parque del Río esa mañana?, preguntó Rafael de repente, su dedo deteniéndose en un informe policial. El papel tembló ligeramente bajo su toque. La corredora doña María, 62 años, maestra jubilada. Corre la misma ruta todas las mañanas a las 6 a.m. Dijo que vio a una niña joven cargando algo pesado desde la dirección de la fuente, pero no le dio mucha importancia en ese momento. La descripción era vaga, pequeña, delgada, probablemente sin hogar, cargando lo que parecía una cesta o una bolsa grande. Una niña. Rafael sintió algo frío y afilado instalarse en su estómago, como una cuchilla de hielo. Alguien le dio mis hijos a una niña de la calle. Es solo una pista entre cientos, no señor. Podría no ser nada. Podría ser la imaginación de alguien desbocada por el dinero de la recompensa. Pero los instintos de negocios de Rafael, los mismos instintos que habían construido su imperio, le decían lo contrario. Esto se sentía diferente, real. Su estómago se apretó con una certeza que no podía explicar. Pensó en su propia infancia antes de que las patentes de tecnología de su padre los hicieran ricos. Las noches que pasó con hambre, el apretado apartamento que compartían, la forma en que los adultos miraban a través de los niños sin hogar, como si fueran invisibles,
como si no importaran. Quiero equipos de vigilancia en cada campamento de personas sin hogar conocido en la ciudad. Revisen los edificios abandonados, los lugares donde se esconden los niños de la calle. Se puso de pie, su energía renovada por la posibilidad, por más tenue que fuera, y silba. La voz de Rafael se endureció con determinación. El tono que sus ejecutivos conocían bien. Si alguien está usando a una niña para esconder a mis hijos, lo han hecho personal de una manera que no pueden entender. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un sedán negro con vidrios polarizados se estacionó afuera de la tienda de la señora Kim. El motor ronroneaba suavemente, como un depredador paciente, esperando el momento perfecto para atacar. Los ocupantes habían estado rastreando informes de compras inusuales de fórmula para bebés en la zona. Grandes cantidades compradas por alguien que no encajaba en el perfil típico de cliente, sin registro de embarazo reciente, sin bebés conocidos. La señora Kim había mencionado a la niña que había estado comprando fórmula durante varios días, siempre pagando con billetes arrugados y monedas pequeñas, siempre nerviosa, siempre apurada, con los ojos constantemente revisando la puerta como si esperara peligro en cualquier momento. La descripción coincidía con otros informes de la zona. Una niña pequeña y delgada, vista cargando objetos pesados, moviéndose por el vecindario, como si intentara permanecer invisible, como una sombra entre sombras más grandes. El pasajero del sedán hizo una llamada a un número que no figuraba en ningún directorio. El teléfono sonó solo una vez antes de ser contestado. «Puede que los hayamos encontrado», dijo una voz fría y profesional como el acero pulido. La chica coincide con varias descripciones de testigos. Está comprando fórmula y suministros para bebés en la zona de la colonia Doctores. Al otro lado de la línea, un breve silencio, luego una respuesta igualmente calculada. Envía al equipo de recuperación a hacer una búsqueda en cuadrícula en esta área. Una pausa significativa, como una respiración contenida antes de una inmersión profunda. Y la chica ya cumplió su propósito. Encárguense de eso discretamente. La línea quedó en silencio y al otro lado de la ciudad, Rafael Montoya continuaba su búsqueda desesperada, sin saber que las mismas personas que se habían llevado a sus hijos ahora estaban cerrando el cerco sobre la valiente niña que se había convertido en su inesperada protectora. Doña Rosa había sido una bendición, pero incluso su amabilidad y experiencia no podían resolver los problemas crecientes que se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. Los bebés prosperaban bajo un cuidado adecuado, ganando peso, durmiendo mejor, desarrollando personalidades distintas que hacían que Sofía los amara aún más. El sonido de sus risas era música para sus oídos, cada sonrisa un tesoro que guardaba en su corazón, pero sabía que no podían esconderse para siempre en el pequeño apartamento de la anciana. 3 bebés idénticos eran memorables, el tipo de cosa que la gente comenta, que despierta curiosidad, que genera preguntas que ni Sofía ni Doña Rosa querían responder. Y la gente del vecindario comenzaba a notar una actividad inusual. Vecinos que miraban 2 veces al pasar, comerciantes locales haciendo preguntas sobre llantos de bebé escuchados por la noche, extraños que se quedaban demasiado tiempo observando el edificio. «Se están volviendo más fuertes cada día», observó Doña Rosa, mientras veía a Gabriel intentar rodar sobre la alfombra suave, mientras sus hermanos miraban con interés. El sol de la tarde creaba halos dorados alrededor de sus cabecitas, y más notorios. 3 bebés idénticos con esos notables ojos azules. La gente recuerda eso. Hablan de ello. Sofía asintió, la ansiedad creciendo en su pecho como un peso físico, una piedra cada vez más grande que le dificultaba respirar. Había notado a más extraños en el vecindario últimamente. Gente que no pertenecía, que caminaba demasiado lento, que hacía preguntas demasiado casuales sobre niños sin hogar y avistamientos inusuales. Hombres de traje que decían ser trabajadores sociales, pero no llevaban la identificación correcta. El brillo de sus mancuernillas y relojes caros contradecía sus afirmaciones. Mujeres que decían ser de servicios infantiles, pero hacían preguntas extrañas
sobre compras de fórmula para bebés, sus ojos demasiado calculadores para ser de trabajadoras sociales genuinas. Doña Rosa, ¿y si su familia real es gente mala? Sofía había estado luchando con esta pregunta durante días, las palabras pesadas en su lengua. ¿Y si por eso alguien los dejó en el parque? La mujer mayor se quedó en silencio por un momento, sus manos callosas acariciando suavemente a Miguel, mientras dormitaba pacíficamente en su regazo. El tic-tac del reloj en la pared marcaba el tiempo que se les escapaba. A veces, niña, las familias son complicadas. La gente comete errores o las circunstancias fuerzan decisiones imposibles. Su voz llevaba el peso de sus propios recuerdos, historias no contadas que Sofía solo podía imaginar. Pero estos bebés, mira su ropa, su salud antes de que los encontraras. La cesta cara en la que los dejaron. Alguien los amaba mucho y quería que los encontrara alguien que se preocupara. Esa tarde, mientras doña Rosa dormitaba en su sillón reclinable, el sonido de su lenta respiración, mezclándose con el ronroneo satisfecho del señor Bigotes, y los bebés dormían pacíficamente en su guardería improvisada, Sofía decidió aventurarse a comprar suministros. Necesitaban más fórmula, más pañales, y a doña Rosa se le estaba acabando el jabón especial para bebés que había insistido en comprar, algo suave con extracto de manzanilla, que dejaba a los bebés oliendo a campos de verano y seguridad. Sofía había llegado a 3 cuadras de la tienda cuando notó al hombre que la seguía. Estaba tratando de ser sutil, manteniéndose a media cuadra de distancia, fingiendo mirar los escaparates mientras la mantenía a la vista. Pero Sofía había desarrollado instintos agudos para el peligro durante su tiempo en las calles. Podía sentir ojos en su espalda como pequeñas agujas perforando su piel. Cuando giró de repente por un callejón entre 2 edificios, él aceleró el paso, el sonido de sus zapatos caros contra el pavimento como una advertencia. Cuando regresó a la calle principal, él hablaba urgentemente por un teléfono, sus ojos nunca dejando su pequeña figura. El pánico inundó su sistema como agua helada. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, ahogando los sonidos de la ciudad a su alrededor. Sin pensar con claridad, corrió. El hombre la persiguió a través del laberinto de calles del centro, pero Sofía conocía cada atajo, cada escondite, cada escalera de incendios y entrada de sótano que podía ofrecerle un santuario. El sabor metálico del miedo llenó su boca mientras corría, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo. Se metió en una entrada de metro, serpenteó entre multitudes de pasajeros de la tarde y, finalmente, lo perdió en el caos del distrito comercial, donde cientos de personas se movían en diferentes direcciones, una corriente humana que la arrastró lejos del peligro inmediato. Cuando regresó al edificio de doña Rosa, 40 minutos después, sin aliento y aterrorizada, vio algo que le heló la sangre en las venas. Un sedán negro estaba estacionado justo afuera, el mismo tipo de auto que había notado siguiéndola días antes. Los vidrios polarizados reflejaban el sol poniente, ocultando a los ocupantes, pero no el peligro que representaban. A través de la ventana del 3er piso de doña Rosa, pudo ver siluetas, figuras altas que definitivamente no eran la anciana. Extraños estaban en su refugio seguro, cerca de sus bebés, y ella no podía llegar a ellos. Las manos de Sofía temblaban violentamente mientras se daba cuenta de la terrible verdad. Alguien sabía sobre los bebés. Los habían encontrado y estaban peligrosamente cerca. Desde las sombras al otro lado de la calle, escondida detrás de un contenedor de basura en el callejón, observó y esperó, su corazón rompiéndose mientras escuchaba a uno de sus niños llorar dentro del apartamento al que no podía llegar. El llanto de Gabriel. Sabía que era Gabriel, porque siempre lloraba más fuerte cuando estaba asustado o hambriento, su lamento particular que había aprendido a reconocer como una madre, reconocería el llamado específico de su hijo. Entre 1000 otros, la cacería los había encontrado finalmente, y Sofía nunca se había sentido más impotente o sola en toda su corta vida. ¿Crees que Sofía logrará salvar a los bebés? Deja tu respuesta en los comentarios y activa la campanita para saber qué sucede a continuación.
Esto es solo la punta del iceberg de esta increíble historia. Sofía se agachó detrás del contenedor de basura durante lo que parecieron horas, observando el sedán negro y escuchando a sus bebés llorar dentro del apartamento de Doña Rosa. Cada sollozo era como un cuchillo en su corazón. El olor a basura y agua estancada a su alrededor era nauseabundo, pero apenas lo notaba. Toda su atención centrada en el drama que se desarrollaba arriba. Ocasionalmente, las ratas corrían cerca de sus pies, sus pequeñas garras arañando el concreto, pero ni siquiera eso la distraía de su vigilia desesperada. Cada instinto le gritaba que corriera escaleras arriba y los protegiera, pero sabía que caer en esa trampa no ayudaría a nadie. El sonido de los gritos aterrorizados de Gabriel le atravesaba el corazón como vidrio roto, y tuvo que morderse la mano para no llorar en respuesta, el sabor a tierra y sangre mezclándose en su lengua. La noche de otoño se estaba volviendo más fría. La delgada chaqueta de Sofía ofrecía poca protección contra el viento que cortaba el callejón. La temperatura bajaba junto con el sol, trayendo una humedad penetrante que parecía llegarle hasta los huesos. Su estómago se retorcía de hambre. No había comido nada desde el sándwich compartido de ayer con Doña Rosa, pero el malestar físico no significaba nada comparado con la agonía de escuchar a sus niños en peligro. Cuando la oscuridad cayó por completo, vio cómo sacaban a Doña Rosa en una camilla. La anciana parecía inconsciente, pero respirando. Su cabello gris revuelto y un vendaje visible en su frente, el blanco limpio contrastando con manchas oscuras que Sofía rezaba para que no fueran sangre. El corazón de Sofía se encogió de culpa. Doña Rosa estaba herida porque trató de ayudarlos, porque le mostró amabilidad a una niña sin hogar y a 3 bebés misteriosos. Una persona más que sufría por su culpa, por haber entrado en su vida complicada y peligrosa. Entonces, llegó el momento que lo cambió todo. A través de la ventana del apartamento, iluminada por la dura luz fluorescente, vio a un hombre alto, de traje oscuro, sosteniendo a Gabriel bruscamente por su pequeño cuerpo. El bebé solo llevaba un pañal, su cuerpecito vulnerable temblando en el aire frío del apartamento. Incluso desde el otro lado de la calle, podía oír los gritos aterrorizados de su pequeño niño, el sonido perforando la noche, como una sirena de alarma. Podía ver cómo el hombre trataba a Gabriel como carga, en lugar de como un niño precioso y frágil que necesitaba amabilidad y amor. Los movimientos del hombre eran impacientes, profesionales, desprovistos de cualquier reconocimiento de que estaba tratando con un ser humano. Sus gestos eran mecánicos, como si estuviera manejando un paquete en lugar de una vida. Cuando Gabriel siguió llorando, el hombre lo sacudió ligeramente, murmurando algo que Sofía no pudo oír, pero cuyo tono era inconfundiblemente amenazador. El llanto de Gabriel se volvió aún más desesperado, su carita contorsionada en puro terror. Fue entonces cuando Sofía notó algo que los secuestradores habían pasado por alto en su prisa. La escalera de incendios de Doña Rosa estaba en la parte trasera del edificio, oculta a su vista por la arquitectura de la vieja estructura de ladrillo. La anciana se lo había mostrado a Sofía días antes, mencionando que así fue como escapó de un incendio en la cocina años atrás, cuando su esposo aún vivía y eran más jóvenes. Siempre ten una ruta de escape pequeña, le había dicho con una sonrisa cómplice. La vida tiene formas de acorralarnos cuando menos lo esperamos. Sofía esperó hasta que vio a 2 de los hombres irse en un auto separado, presumiblemente llevando a Doña Rosa a algún lugar, con suerte a un hospital donde pudiera recibir ayuda, aunque Sofía temía que tuvieran intenciones más oscuras. Eso dejaba al menos a 2 todavía en el apartamento con sus bebés. No eran grandes probabilidades para una niña de 7 años, pero mejores que enfrentarse a un equipo completo de profesionales armados. Se deslizó por el callejón detrás del edificio, usando habilidades que había desarrollado durante 2 años de evitar ser detectada por policías, trabajadores sociales y el depredador ocasional que veía a los niños sin hogar como blancos fáciles. Su cuerpo pequeño y ágil era una ventaja ahora, permitiéndole moverse por espacios que los adultos ni siquiera notarían.
La escalera de incendios era vieja y oxidada, pero estructuralmente sólida. Sofía subió con un silencio practicado, sus pies descalzos, encontrando apoyo en la reja de metal, a pesar del frío que le entumecía los dedos y el óxido que le arañaba la piel como papel de lija. La ventana del dormitorio de doña Rosa estaba sin seguro. La anciana había mencionado que nunca se preocupaba por los ladrones del tercer piso, diciendo que cualquiera lo suficientemente atlético para subir tan alto probablemente necesitaba lo que fuera que pudieran robar más que ella. Dentro, Sofía podía oír voces desde la sala de estar, frías y pragmáticas, cortando el aire como cuchillas afiladas. El jefe los quiere fuera esta noche. La recompensa de Montoya está atrayendo demasiada atención de la policía y los medios. ¿Y qué hay de la chica? Vio nuestras caras, sabe de la operación. Las órdenes son eliminar a cualquier testigo. Cumplió su propósito manteniéndolos vivos, pero ahora es un cabo suelto. La sangre de Sofía se convirtió en agua helada en sus venas. No solo se llevaban a los bebés, planeaban matarla. ¿Pero por qué? Si se trataba de un rescate de padres ricos, ¿por qué asesinar a una niña sin hogar que nadie extrañaría? ¿Qué podía saber ella que la hacía peligrosa para ellos? Se arrastró hacia la sala, manteniéndose agachada detrás de los muebles de doña Rosa. Un sofá gastado cubierto con tapetes de crochet en tonos azules y amarillos, una mesa de centro apilada con libros de la biblioteca sobre jardinería y cocina, revistas viejas cuidadosamente ordenadas en una pila precisa. A través de la puerta, pudo ver a Lucas y Miguel en su cesta de mimbre, ambos llorando frenéticamente, sus caritas rojas de angustia y confusión. El sonido era como cuchillos en sus oídos, pero se obligó a permanecer oculta. Gabriel estaba siendo sostenido por un hombre con ojos fríos y zapatos caros, que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Cuero italiano brillante que nunca había conocido el barro ni el trabajo duro. El agarre del hombre era demasiado fuerte, demasiado descuidado, tratando a su precioso niño como un objeto en lugar de un niño. «Cálmate», gruñó el hombre con impaciencia, ajustando su reloj dorado con la mano libre. Los sedantes deberían funcionar más rápido en bebés de este tamaño. Sedantes. Estaban drogando a sus bebés, envenenando a los niños inocentes que había luchado tanto por proteger y nutrir. Sofía nunca antes había sentido una ira así. Ardía a través de su pequeño cuerpo como fuego líquido, haciéndole olvidar el miedo, olvidar las probabilidades imposibles, olvidar todo excepto proteger a los niños que amaba más que a su propia vida. Estos hombres habían herido a doña Rosa, aterrorizado a sus bebés y ahora planeaban drogarlos y matarla. La injusticia de todo hizo que algo cambiara dentro de ella, una transformación de presa a depredadora. Doña Rosa guardaba un pesado jarrón de cerámica en su cómoda del dormitorio, un regalo de bodas de su difunto esposo, pintado con rosas y lleno de flores secas de su jardín de ventana. El aroma de las flores, incluso marchitas, le recordaba a Sofía días mejores, de belleza encontrada en lugares improbables. Sofía lo agarró con ambas manos, sorprendida por su peso, pero decidida a usar cualquier arma que pudiera encontrar. El jarrón estaba frío y áspero contra sus palmas, sustancial como una promesa. «Señor, debemos moverlos ahora». Mucha gente en este edificio escuchó el llanto antes. Alguien podría llamar a la policía. Está bien, cárgalos en la camioneta y sigue buscando a esa rata callejera. No puede haber llegado lejos a pie. El hombre que sostenía a Gabriel se dio la vuelta para pasarle el bebé a su compañero, dándole finalmente a Sofía la oportunidad que estaba esperando. Golpeó con cada gramo de fuerza de su pequeño cuerpo, canalizando todo su amor y miedo en un único movimiento desesperado. El jarrón se hizo añicos contra el cráneo del hombre, con un sonido como un trueno, fragmentos de cerámica volando como metralla, enviándolo a estrellarse contra la mesa de centro de doña Rosa. Libros y tazas de té volaron por el aire, y Gabriel cayó de sus brazos con un grito asustado. Pero Sofía ya se estaba moviendo, atrapando a su pequeño niño antes de que pudiera golpear el suelo. Sus reflejos, agudizados por años de supervivencia en las calles, nunca habían sido tan precisos.
El segundo hombre se giró, buscando algo en su chaqueta, probablemente un arma. Su rostro una máscara de sorpresa que rápidamente se convirtió en fría determinación. La chica está aquí. El objetivo está en el edificio, gritó en una pequeña radio sujeta a su cuello, su voz cortando el apartamento como una navaja. Pero Sofía ya estaba corriendo. Agarró la cesta que contenía a Lucas y Miguel con su brazo libre y corrió hacia la ventana del dormitorio, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo por encima de todo lo demás. Un tambor de guerra en sus oídos. «Detente ahora mismo o disparo», gritó el hombre, pero Sofía no miró hacia atrás. Los disparos resonaron detrás de ella mientras Sofía se lanzaba por la ventana hacia la escalera de incendios. El vidrio se hizo añicos a su alrededor como lluvia mortal, y una bala pasó zumbando cerca de su cabeza, lo suficientemente cerca como para sentir el desplazamiento del aire, el suave silbido como un susurro de la muerte. Pero siguió moviéndose, aferrándose a los 3 bebés mientras descendía los escalones de metal con una velocidad desesperada, sus pies descalzos encontrando apoyo donde los adultos habrían resbalado y caído. Llegó al callejón corriendo, sus delgadas piernas llevándola a ella y a los bebés hacia el laberinto de calles del centro, donde conocía cada escondite, cada atajo, cada ruta de escape que podría salvar sus vidas. Detrás de ella, escuchó puertas de auto cerrarse de golpe y motores acelerando con urgencia. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto y las voces gritaban órdenes en código. La luz de potentes linternas comenzó a barrer el callejón, como dedos luminosos tratando de atraparla. La persecución había comenzado y esta vez era de vida o muerte para todos ellos. Si tu corazón está acelerado tanto como el nuestro, deja un like para que Sofía tenga fuerzas en esta fuga desesperada. No vas a creer lo que viene a continuación. El detective Silva irrumpió en la oficina de Rafael a las 2:43 de la mañana, su rostro sombrío por el agotamiento y el peso de nuevas revelaciones que lo cambiarían todo. Llevaba 72 horas seguidas trabajando en el caso, sobreviviendo con café y determinación, siguiendo pistas que parecían callejones sin salida hasta esta noche. El olor de su colonia barata, mezclado con sudor y desinfectante de hospital, precedió su llegada. Un olor que Rafael ya asociaba con malas noticias y esperanzas frustradas. «Encontramos algo», se anunció Silva, sin preámbulos, arrojando una carpeta sobre el escritorio de caoba pulida. El apartamento de Doña Rosa en la calle Cardoso de Almeida. Hubo una pelea, sangre salpicada en las paredes, muebles rotos y vecinos que reportaron disparos alrededor de la medianoche. Rafael se puso alerta al instante, su fatiga olvidada, mientras la adrenalina inundaba su sistema como una droga poderosa. Había estado sentado en la silla de su oficina durante horas, mirando fotografías de sus hijos desaparecidos, rezando por cualquier noticia que pudiera traerlos a casa. Mis hijos. Casi tuvo miedo de preguntar, ¿estaban allí? Encontramos biberones, ropa de bebé, juguetes que coinciden con las descripciones de cuando desaparecieron. Silva hablaba rápido, las palabras saliendo en un torrente urgente. Alguien ha estado cuidándolos adecuadamente, alimentándolos, manteniéndolos limpios, tratándolos con amor. Silva colocó una bolsa de evidencia transparente sobre el escritorio que contenía un trozo de papel que hizo que a Rafael se le cortara la respiración. El papel estaba arrugado y manchado, pero era inconfundible. Y encontramos esto. Era la nota de la cesta de mimbre original. Las palabras escritas a mano por la madre de los trillizos antes del accidente. Sus últimas instrucciones desesperadas en caso de que algo saliera mal. Pero ahora, Rafael podía ver algo que hacía que su corazón se acelerara con nuevas posibilidades. En la esquina, apenas visible bajo la iluminación mejorada del laboratorio, había una huella dactilar parcial que no estaba allí cuando los bebés fueron tomados por primera vez del lugar del accidente. Una marca minúscula que lo cambiaba todo. Esa huella pertenece a una niña de 7 años llamada Sofía García, continuó Silva. Su tono profesional, sin poder ocultar por completo la admiración en su voz. Oficialmente, no existe en ningún sistema gubernamental,
sin registros familiares, sin dirección, sin matrícula escolar. Ha estado viviendo en las calles durante al menos 2 años, completamente invisible para los servicios sociales. Silva hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello canoso con un gesto cansado. Pero Rafael Silva hizo una pausa, su voz adoptando un tono inusual, casi irreverente. Los vecinos la describieron de manera muy diferente a lo que esperábamos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rafael inclinándose hacia adelante. Aunque algo en su pecho ya comenzaba a tener esperanza, un pequeño calor que crecía donde antes solo había hielo y desesperación. No estaba trabajando con los secuestradores, dijo Silva, mirando a Rafael directamente a los ojos. Según doña Rosa, la anciana que la estaba ayudando, esta niñita encontró a los bebés abandonados en el Parque del Río y ha estado cuidándolos como si fueran su propia familia. La voz de Silva se volvió más baja, como si estuviera contando algo sagrado. Luchó contra hombres armados esta noche para salvarlos. Usó un jarrón de cerámica como arma contra profesionales con pistolas automáticas. La señora del 302 dijo que vio a una niña pequeña bajando por la escalera de incendios con 3 bebés, mientras los hombres le disparaban. Rafael sintió que el mundo cambiaba a su alrededor, su comprensión de toda la situación remodelándose como arcilla bajo manos expertas. El aire de repente se sentía más ligero, más fácil de respirar. ¿Me estás diciendo que una niña sin hogar ha estado criando a mis hijos, protegiéndolos? No solo criando, enfatizó Silva, arriesgando su vida por ellos repetidamente. La sangre en el apartamento pertenece a uno de los secuestradores. Una niña, que pesa quizás 27 kilos, luchó contra criminales entrenados, con nada más que coraje y amor por niños que nunca había conocido antes de hace una semana. Rafael se puso de pie abruptamente, caminando hacia sus ventanas de piso a techo, donde las luces de la ciudad se difuminaban en franjas de oro y blanco. La ciudad se veía diferente ahora. Ya no era un laberinto hostil que ocultaba a sus hijos, sino un lugar donde podían ocurrir milagros, donde una niña abandonada podía convertirse en una heroína improbable. En algún lugar allá afuera, una niña de 7 años corría por calles peligrosas con sus hijos, perseguida por asesinos, y era su culpa. Su recompensa de 50 millones de pesos había pintado un blanco en su espalda, la había convertido en un cabo suelto que necesitaba ser eliminado. «Señor, hay más», dijo Silva, su voz pesada de implicaciones como un cielo antes de la tormenta. «Rastreamos las señales de comunicación de los secuestradores usando el equipo que trajo el FBI. No son criminales al azar buscando dinero de rescate. Esto es profesional, extremadamente bien financiado. Y alguien ha estado planeando esta operación durante meses, posiblemente años». «¿Quién?», preguntó Rafael, aunque empezaba a sospechar que la respuesta destruiría todo lo que creía saber sobre su vida. Una sospecha helada se formaba en su mente, como un cristal de hielo creciendo en agua fría. «Creemos que está conectado con sus negocios, pero no de la manera que esperaría. Alguien que quiere hacerle daño específicamente a usted, no solo robarle dinero». Los niños nunca estuvieron destinados a ser rescatados. Se suponía que debían desaparecer permanentemente, y el accidente automovilístico fue planeado para eliminar todo el problema. Las manos de Rafael se cerraron en puños mientras procesaba esta información. Sus dedos se clavaron en sus palmas con fuerza suficiente para dejar marcas en forma de media luna en la piel. Su imperio empresarial le había creado enemigos, competidores a los que superó en estrategia, tratos que ganó a través de tácticas superiores y a veces despiadadas. Pero nunca había imaginado que alguien apuntaría a sus hijos inocentes, su propia carne y sangre. ¿Y qué hay de la niña? Podemos encontrarla antes que ellos. Conoce estas calles mejor que nadie en mi fuerza. Si no quiere ser encontrada, no lo será». Silva negó con la cabeza, el respeto claro en su rostro cansado. «Ha sobrevivido 2 años sola. Ha aprendido cada escondite, cada ruta de escape». Pero Silva lo miró directamente a los ojos, con una intensidad en su mirada que exigía atención. «Ella no es la enemiga aquí. Esa niña ha sido lo único entre sus hijos
y lo que sea que estas personas realmente quieren. Rafael pensó en Beatriz, todavía inconsciente, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Cruz, y sintió una oleada de protección por esta niña desconocida que había asumido el papel de madre cuando su mundo se desmoronó a su alrededor. Su corazón se apretó con una emoción que no podía nombrar, gratitud, admiración y algo más profundo. «Doble la recompensa», dijo con calma, su voz llena de nueva determinación. «Pero no por información sobre los niños, sino por traer a esa niña a casa sana y salva con mis hijos. Es parte de mi familia ahora, lo sepa ella o no». Silva asintió gravemente, ya buscando su radio para coordinar la búsqueda ampliada. Sus dedos se movían con renovada urgencia sobre los botones. «Señor, tenemos que movernos rápido. Esta gente no deja cabos sueltos. Intentarán eliminar tanto a los niños como a su protectora antes del amanecer. Y tienen recursos que todavía estamos tratando de entender». Rafael tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta, la adrenalina impulsando cada movimiento. «Entonces, será mejor que los encontremos primero. Si estás al borde del asiento esperando ver qué sucede a continuación, deja tu reacción en los comentarios. Estamos llegando al clímax de esta increíble historia que demuestra que la familia va mucho más allá de la sangre». Sofía corrió hasta que sus pulmones ardieron como fuego y sus piernas temblaron con un agotamiento que amenazaba con derribarla sobre el pavimento. Cada respiración era como inhalar cuchillas, el aire frío de la madrugada cortando su garganta y pecho. Los bebés finalmente habían dejado de llorar, abrumados por el terror y la confusión, hasta caer en el sueño del agotamiento emocional. Su silencio la preocupaba casi tanto como sus llantos. Era antinatural, como si sus pequeños cuerpos supieran que necesitaban estar callados para sobrevivir. Pero su peso combinado se hacía más pesado con cada cuadra que cubría, como si la gravedad aumentara progresivamente. Los brazos de Sofía temblaban por el esfuerzo, sus músculos protestando contra la carga imposible. Se metió en un túnel de metro abandonado que había usado como refugio durante las noches de invierno, particularmente duras, cuando la temperatura bajaba a bajo cero. El olor a humedad, moho y orina humana, la recibió como un viejo y desagradable amigo. El túnel era parte del antiguo sistema de tránsito abandonado cuando la ciudad redirigió las líneas de metro décadas atrás, dejando atrás una red de pasajes olvidados que las personas sin hogar a veces usaban. Era un lugar que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera sabían que existía, un mundo subterráneo paralelo a su comodidad cotidiana. El túnel era frío y húmedo, el agua goteaba de tuberías oxidadas en lo alto, el sonido resonando como un metrónomo fantasmal, marcando el tiempo que les quedaba. Pero estaba oculto y era defendible. Lo había descubierto meses atrás, cuando huía de niños mayores de la calle que querían robarle el dinero de las flores y la habían amenazado con lastimarla si no les entregaba todo lo que había ganado ese día. Acomodó a los bebés en su abrigo, en el lugar más seco que pudo encontrar, revisando a cada uno cuidadosamente en busca de heridas a la tenue luz que se filtraba a través de las rejillas de arriba. La penumbra azulada les daba a los bebés una apariencia casi etérea, como pequeños seres de otro mundo. Gabriel tenía un pequeño corte en la frente de la pelea en el apartamento de Doña Rosa, una delgada línea roja contra su piel pálida, pero por lo demás parecían físicamente ilesos. Sofía limpió la herida delicadamente con la punta de su camiseta, susurrando palabras de consuelo. Lucas y Miguel se aferraron a sus dedos cuando se los ofreció, sus caritas confiadas, a pesar de todo lo que habían soportado. Sus ojos azules parpadeando soñolientamente en la oscuridad, como estrellas terrenales que solo Sofía podía ver. «Lo siento mucho», le susurró, su voz resonando en las paredes de concreto. «Traté de mantenerlos a salvo, pero lo empeoré todo. Doña Rosa está herida por mi culpa. Ustedes están en peligro porque no supe cómo protegerlos adecuadamente». Una lágrima rodó por su rostro sucio, dejando un rastro limpio en su mejilla. La secó rápidamente, decidida a ser fuerte por ellos. El sonido de pasos resonó desde la entrada del túnel, múltiples pares moviéndose con una coordinación que hablaba de entrenamiento militar o policial. Botas caras contra el concreto,
un ritmo metódico que le envió escalofríos por la espalda. El corazón de Sofía golpeó contra sus costillas mientras agarraba a los bebés y se adentraba más en la oscuridad, hacia la salida de mantenimiento que había mapeado durante su exploración inicial del sistema de túneles. Sus movimientos eran silenciosos como los de un gato. Años en las calles le habían enseñado a moverse sin hacer ruido. «Sé que estás aquí, niñita», llamó una voz fría y profesional, resonando en las paredes con una calidad metálica que la hacía aún más amenazante. «Solo queremos a los niños. Entrégnoslos y puedes irte. Nadie tiene por qué salir herido». Sofía sabía que mentían. Los había oído planear matarla en el apartamento de Doña Rosa. Estas no eran personas que dejaban testigos vivos, especialmente testigos que podían identificarlos ante la policía. Siguió moviéndose, tanteando su camino a lo largo de la pared del túnel con una mano, mientras agarraba la cesta con la otra. Sus pies descalzos, silenciosos sobre el concreto húmedo, se movían con la precisión de alguien que había aprendido que hacer ruido podía significar la muerte. No puedes correr para siempre, y solo estás haciendo esto más difícil para todos. Esos bebés necesitan atención médica adecuada, alimentación adecuada. Esto te supera. La voz tenía un tono casi razonable, como si estuviera tratando de persuadir a un colega sobre una decisión de negocios, no amenazando a una niña aterrorizada. Un haz de linterna barrió el túnel detrás de ella, potente y brillante, creando sombras danzantes que hacían que la oscuridad de adelante pareciera aún más impenetrable. El repentino resplandor hizo que Sofía parpadeara, puntos blancos danzando en su visión durante preciosos segundos. Se estaban acercando, sus voces resonando extrañamente en el espacio confinado, multiplicándose como si hubiera más de los que realmente había. Sofía llegó a la escalera de mantenimiento que conducía a una salida de servicio cerca del río. Peldaños de metal oxidados subían como una promesa vertical de libertad, desapareciendo en la oscuridad de arriba. Subir con 3 bebés sería casi imposible, pero quedarse significaba una muerte segura para todos ellos. La elección no era realmente una elección. Se ató la cesta a la espalda con su cinturón y comenzó a subir con una mano, utilizando su conocimiento del sistema de túneles que había aprendido durante inviernos desesperados, cuando este lugar había sido su único refugio de las temperaturas heladas. Cada peldaño era una agonía, sus brazos doliendo por el peso y sus hombros gritando de esfuerzo. El metal oxidado le cortaba las manos, pequeñas heridas que ardían como fuego, pero apenas sentía el dolor físico. El amor le daba una fuerza que no sabía que poseía, una determinación que superaba los límites de su pequeño cuerpo. Gabriel hizo un suave sonido contra su espalda y ella le susurró palabras de seguridad que no estaba segura de creer. «Ya casi llegamos, mi valiente niño. Solo un poco más». Arriba, la salida de servicio se abría a una obra en construcción cerca de los muelles, donde se estaban construyendo nuevos condominios de lujo. El contraste no podría ser más marcado. Residencias de millones de pesos erigiéndose a metros de un túnel donde los niños sin hogar se refugiaban del frío. La maquinaria pesada proporcionaba cobertura. Excavadoras, hormigoneras, grúas que proyectaban largas sombras a la luz de la calle. El olor a concreto fresco y tierra recién removida impregnaba el aire, mezclándose con la brisa salada del río cercano. Pero Sofía sabía que esta área estaba demasiado abierta para esconderse a largo plazo. Con el amanecer acercándose, pronto estaría expuesta, demasiado visible para permanecer segura. Necesitaba un plan que los mantuviera a salvo hasta el amanecer, cuando seguramente la policía los encontraría, o cuando los hombres de traje los encontraran primero. Fue entonces cuando vio los autos de policía llegando a la entrada del túnel detrás de ella. Luces parpadeando en silencio, creando patrones azules y rojos contra las paredes de concreto. Pero estas no eran unidades de patrulla regulares. Los oficiales se movían con precisión militar, usando equipo táctico que sugería la participación de fuerzas especiales o el FBI. Chalecos antibalas, cascos, armas que parecían sacadas de películas de acción,
Alguien más estaba cazando a los cazadores, lo que significaba o un rescate o una situación aún más peligrosa. Sofía no tenía forma de saber quién estaba de su lado, si es que había alguien. Sofía tomó una decisión desesperada. En lugar de correr más hacia el laberinto de equipos de construcción, trepó por una grúa torre que dominaba toda la zona, usando su pequeño tamaño y agilidad para navegar por la estructura metálica, que sería imposible de escalar rápidamente para los adultos. Cada centímetro era una lucha, su determinación compitiendo contra el agotamiento físico y el precioso peso que cargaba. El metal frío contra sus manos y pies, el viento cada vez más fuerte a medida que subía, el vértigo que intentaba reclamarla. Todo lo ignoró, enfocada solo en llegar a la cima. Desde su posición elevada sobre la obra, podía verlo todo, como un pájaro sobrevolando un campo de batalla en miniatura. Los hombres que la perseguían, moviéndose a través de la maquinaria de abajo, sus linternas como luciérnagas siniestras en la oscuridad, las unidades policiales moviéndose para interceptarlos con precisión coordinada, formando un perímetro que se cerraba lentamente. A lo lejos, llegaban más autos negros desde múltiples direcciones, como hormigas convergiendo en una gota de miel derramada. Pero también vio algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Un hombre con un abrigo caro caminaba directamente hacia la obra, flanqueado por oficiales de policía, pero claramente al mando de la operación. Su porte era el de alguien acostumbrado a ser obedecido, sus órdenes seguidas sin cuestionamientos. Incluso a esa distancia, podía ver su determinación, su desesperación, la forma en que se movía, como alguien cuyo mundo entero dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. Su rostro, iluminado por los faros de los autos, mostraba líneas de preocupación que no podían ser fingidas. Este tenía que ser su padre, el hombre cuyos hijos había estado protegiendo sin saber su nombre, a cuyos hijos había alimentado, cantado para dormir y amado como a sus propios hermanos. Los mismos ojos azules, la misma mandíbula fuerte, las mismas expresiones que había comenzado a reconocer en los bebés. Gabriel comenzó a llorar suavemente y Sofía se dio cuenta de que todos tenían frío y hambre. Su pequeña familia se estaba quedando sin tiempo y el enfrentamiento final se precipitaba hacia ellos, como un tren de carga que llevaba el destino de todos. Abajo, estallaron los disparos cuando dos fuerzas chocaron en la oscuridad, los destellos de los cañones de las armas, iluminando la obra como fuegos artificiales mortales. El sonido de las armas automáticas era ensordecedor, resonando entre los edificios en construcción y atravesando el pequeño cuerpo de Sofía como ondas físicas. Y Sofía abrazó a sus bebés con más fuerza, rezando para que el amanecer trajera seguridad en lugar de tragedia para todos ellos. El cielo comenzaba a aclararse por el este, un azul pálido reemplazando el negro aterciopelado de la noche. Una nueva promesa o simplemente otro día de lucha. El tiroteo de abajo duró solo unos minutos, pero para Sofía, encaramada en la grúa con 3 bebés, parecieron horas de terror interminable. Los destellos de los cañones de las armas iluminaron la obra como fuegos artificiales mortales, y el sonido de las armas automáticas retumbó en las estructuras de concreto y acero. Cada disparo hacía que los bebés se sobresaltaran en su sueño, pequeños temblores que le partían el corazón a Sofía. Cuando el tiroteo finalmente cesó, pudo ver figuras inmóviles en el suelo y otras con las manos levantadas en señal de rendición. Cuerpos como muñecos desechados, tirados en posiciones que las personas vivas nunca asumirían voluntariamente. La policía había ganado esta ronda, pero su alivio duró poco cuando se dio cuenta de la verdadera complejidad de su situación. Apenas comenzaba a desvelarse. Sofía García, llamó una voz desde abajo, amplificada por un megáfono de la policía que hizo que su nombre resonara por la obra, como si la propia ciudad la estuviera llamando. Soy el detective Silva de la Policía Civil. Sabemos que estás ahí arriba y sabemos que has estado protegiendo a estos niños. No estás en problemas. Estamos aquí para ayudarte y llevarte a casa a salvo. Sofía se asomó por el borde de la grúa, estudiando la escena de abajo con la cuidadosa atención al detalle que la había mantenido viva en las calles. Su corazón latía tan fuerte
que temía que pudiera despertar a los bebés. El hombre del abrigo caro la miraba directamente, su rostro iluminado por las potentes luces de la obra. Incluso a esa distancia, pudo ver que tenía los mismos notables ojos azules que los bebés que había estado cuidando. El mismo tono de cielo invernal, la misma intensidad penetrante. «Mi nombre es Rafael Montoya», gritó el hombre, su voz clara en el aire nocturno, llena de una emoción que parecía genuina, no ensayada. «Esos son mis hijos a los que has estado cuidando. Quiero agradecerte por mantenerlos a salvo cuando yo no pude. Has sido más valiente de lo que nadie debería tener que ser». Sofía apretó más a los bebés, su corazón acelerado con emociones conflictivas que se arremolinaban dentro de ella como un torbellino. Este era el momento que había estado temiendo y esperando. Devolverlos a su verdadera familia, perder el único amor que había conocido. La idea era como un puño apretando su corazón. Pero algo parecía estar mal en toda la situación. Si Rafael Montoya era su padre y estos eran policías, ¿por qué hombres armados los habían estado cazando? ¿Por qué alguien había intentado matar a Doña Rosa? ¿Por qué el mundo parecía decidido a hacerle daño a 3 bebés inocentes? Fue entonces cuando el detective Silva dijo algo que cambió todo lo que creía entender. «Sofía, los hombres que te han estado persiguiendo esta noche no trabajan para el señor Montoya. Trabajan para alguien que ha estado tratando de dañar a su familia, alguien que orquestó el accidente de auto que se suponía que mataría a estos niños y a su madre». Una nueva voz cortó el aire nocturno, suave, familiar de una manera que le erizó la piel a Sofía y helada en su autoridad casual. ¡Qué decepcionante! Esperaba que esto se resolviera de manera más discreta, sin involucrar a tantos testigos y complicaciones. Sofía miró hacia abajo y vio a un hombre mayor, bien vestido, saliendo de una limusina negra que no había notado llegar durante el tiroteo. Su traje parecía valer más que cualquier cosa que Sofía hubiera visto en su vida, cada detalle gritando poder y riqueza. Incluso con la tenue luz podía ver el parecido con Rafael Montoya. Tenían la misma línea de la mandíbula, la misma postura segura, el mismo porte que imponía atención. Pero donde Rafael irradiaba desesperación y amor, este hombre emanaba un cálculo frío y una furia apenas contenida. Varios recién llegados emergieron de otros vehículos, moviéndose con la misma precisión profesional que los secuestradores anteriores. Estos no eran policías ni agentes del FBI, eran guardias de seguridad privados, caros y mortales, hombres cuyos ojos habían visto cosas que los habían endurecido más allá de la humanidad normal. «Hola, hijo», dijo el hombre mayor con naturalidad, como si saludara a Rafael en una cena familiar en lugar de en la escena de un crimen. «Veo que has encontrado a mis nietos. ¡Qué inconveniente!». Rafael se giró, su rostro mostrando conmoción, traición y un horror creciente mientras procesaba lo que estaba sucediendo. La comprensión se extendió por sus facciones como tinta en agua clara. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo supiste de este lugar?» «Limpiando un desastre que se ha salido completamente de control», respondió el padre de Rafael con fría eficiencia. «Nunca debiste haberlos encontrado, Rafael. Se suponía que debían morir en ese accidente con su madre. Limpio, simple, sin complicaciones. Tú». La voz de Rafael apenas superó un susurro, pero Sofía pudo oír la devastación en ella, incluso desde su posición elevada. «Tú intentaste matar a mis hijos. Intenté salvar el legado de nuestra familia», espetó el padre de Rafael, su compostura agrietándose por primera vez, revelando algo feo y antiguo debajo de la pulida fachada. «Tu matrimonio con esa mujer ya fue bastante malo. Una don nadie de una familia de clase media sin conexiones, sin valor para nuestro imperio. Pero niños, herederos que podrían desafiar todo lo que he construido, que podrían dividir la herencia y debilitar nuestro control. No podía permitirlo». Sofía observaba horrorizada mientras se daba cuenta de la verdad. No se trataba de secuestradores al azar o enemigos de negocios buscando un rescate. Se trataba de un abuelo que intentó asesinar a sus propios nietos para proteger su riqueza y poder, que veía a los bebés como obstáculos en lugar de vidas preciosas. Si este giro te ha dejado sin palabras, comenta impactado abajo y comparte esta increíble historia con tus amigos. Nadie va a creer lo que sucede a continuación.
La niña cumplió su propósito, continuó fríamente el padre de Rafael, mirando hacia la grúa donde Sofía estaba escondida. Sus ojos se encontraron con los de ella con una precisión escalofriante. Los mantuvo vivos hasta que pudimos organizar una solución más permanente. Pero ahora que has involucrado a la policía y has creado este circo, necesitamos eliminar a todos los testigos y empezar de cero. «Estás loco», dijo Rafael, alejándose de su padre con evidente repulsión, como si la proximidad física fuera una contaminación. «Son bebés inocentes. Son tu propia sangre tus nietos. Son obstáculos para el dominio continuo de nuestra familia, nada más». El tono era el de alguien explicando un concepto simple a un niño terco. «El sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos cuando hay miles de millones de pesos en juego». El padre de Rafael levantó una mano y sus hombres comenzaron a moverse hacia la grúa con coordinación militar, extendiéndose como una ola negra e implacable. Pero Rafael ya estaba corriendo, gritándole a Sofía con desesperada urgencia: «¡Salta! Yo te atraparé. Confía en mí. No dejaré que nada te pase a ti ni a mis hijos». Sofía miró a los bebés en sus brazos. Gabriel se movía inquieto, su pequeño puño contra el pecho de ella, como si sintiera su corazón acelerado. Miguel dormía pacíficamente, ajeno al drama a su alrededor. Lucas se aferraba a su dedo con una fuerza sorprendente, como si entendiera que estaban en un momento crucial. Luego miró a Rafael, cuyo rostro mostraba el mismo amor desesperado que ella sentía. El amor de un padre dispuesto a morir por sus hijos, la misma emoción que había guiado cada una de sus decisiones en los últimos días. Y tomó su decisión. Saltó en la oscuridad, confiando en un extraño, porque el amor reconoce al amor, llevando a 3 bebés hacia la salvación o el desastre. El viento silbó en sus oídos durante los segundos eternos de caída libre, el mundo moviéndose en cámara lenta a su alrededor. Rafael atrapó a Sofía y a los bebés en una colisión que les quitó el aliento a ambos, pero sus fuertes brazos absorbieron el impacto y los mantuvieron a salvo. El olor de su colonia cara y café amargo envolvió a Sofía como una promesa mientras caían juntos al suelo duro, su cuerpo sirviendo de escudo para protegerla a ella y a los bebés. La obra se sumió en el caos a su alrededor, mientras las sirenas de la policía aullaban desde todas las direcciones y unidades de apoyo rodeaban el área con precisión coordinada. Luces, sirenas, gritos, una sinfonía de urgencia y confrontación. «¿Están heridos?», preguntó Rafael frenéticamente, sus manos temblando mientras examinaba a sus hijos, con una ternura desesperada, sus dedos gentiles revisando cada centímetro de ellos. «¿Tú estás herida? ¿Alguien te lastimó?». Sofía lo miró asombrada, apenas pudiendo creer lo que estaba viendo. Este hombre poderoso y rico, cuyo rostro había visto en vallas publicitarias y fotografías de periódicos, estaba llorando mientras miraba a sus hijos. Su alivio y amor eran tan abrumadores que podía sentirlos irradiar de él como calor físico. «Están bien», susurró, su voz ronca por el miedo y el agotamiento. «Los mantuve a salvo. Les prometí que lo haría y lo hice». «Hiciste más que eso», dijo Rafael, su voz quebrada por la emoción mientras miraba entre sus hijos y la valiente niña que los había protegido. «Salvaste sus vidas. Arriesgaste todo por niños que ni siquiera conocías y los amaste cuando yo no podía estar allí para hacerlo». El detective Silva se acercó con cautela, sus armas aún en alto, mientras buscaba amenazas restantes entre el equipo de construcción. Las sombras danzaban en las paredes de concreto sin terminar, creando posibles escondites a cada movimiento. Los hombres del padre de Rafael se habían disuelto en la noche con eficiencia profesional, pero todos sabían que se reagruparían y volverían, depredadores pacientes, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. «Señor, tenemos que sacarlos de aquí inmediatamente», dijo Silva gravemente, el sudor brillando en su frente, a pesar del frío de la madrugada. «Los hombres de su padre se están reagrupando y no sabemos cuántos recursos tiene a su disposición. Este fue solo el primer enfrentamiento. ¿A dónde podemos ir?», se preguntó Rafael desesperadamente, abrazando a Sofía y a los bebés como si pudiera protegerlos con su propio cuerpo. «Si mi propio padre está detrás de esto,
Si tiene dinero y conexiones ilimitadas, ningún lugar es seguro. Seguirá viniendo hasta que consiga lo que quiere. De hecho, dijo Silva, su voz adoptando un tono diferente, casi esperanzado, hay algo más que necesita saber. El detective se agachó a su nivel, sus ojos cansados repentinamente animados. Su esposa, Beatriz, despertó hace una hora. Está preguntando por sus hijos y nos dijo algo crucial sobre la noche del accidente. El rostro de Rafael se puso completamente blanco, como si toda la sangre hubiera abandonado su cabeza. La esperanza y el miedo luchaban en su expresión como gladiadores en una arena antigua. Beatriz está despierta. ¿De verdad está despierta? Ha estado consciente durante varios días, continuó Silva, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie no deseado estuviera escuchando. Pero estaba fingiendo estar en coma porque escuchó a los hombres de su padre en el hospital, discutiendo planes para terminar lo que empezaron, si sobrevivía para testificar. Sofía escuchaba esta conversación con creciente confusión y miedo, apretando protectoramente a los bebés contra su pecho. El mundo de los adultos era un laberinto complejo de mentiras y traiciones que apenas podía comprender. La madre de los bebés estaba viva, pero escondida. Su abuelo los quería muertos. El mundo de las familias ricas era mucho más peligroso que la vida en las calles, donde al menos sabías quiénes eran tus enemigos: el hambre, el frío y ocasionalmente otras personas desesperadas como tú. Sofía, dijo Rafael de repente, arrodillándose a su nivel para que estuvieran cara a cara. La postura era la de un adulto que realmente quería escuchar a un niño, no solo fingir que escuchaba. Necesito preguntarte algo muy importante. Estos hombres que te perseguían dijeron algo sobre por qué querían a los bebés. ¿Algo que pueda ayudarnos a entender cómo detener a mi padre? Sofía pensó en las conversaciones que había escuchado en el apartamento de Doña Rosa y durante la persecución en el túnel. Las palabras volvieron a ella en fragmentos, piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a armar. Dijeron algo sobre papeles y dinero. Estaban preocupados por los testigos, pero también hablaron de algo llamado herencia, y el tiempo se acaba. Rafael y Silva intercambiaron miradas significativas que sugerían que esta información era más importante de lo que Sofía se había dado cuenta. La tensión entre ellos era casi palpable, como la electricidad en el aire antes de una tormenta. El fideicomiso, respiró Rafael, las piezas encajando audiblemente en su mente. Si los niños mueren antes de su primer cumpleaños, toda la herencia revierte al control de mi padre. Estamos hablando de miles de millones de pesos, suficiente para comprar ejércitos de mercenarios. Y en 2 meses cumplen 1 año, dijo Silva gravemente, pasándose una mano por el rostro cansado. Después de eso, su padre pierde su motivo financiero para el asesinato. 2 meses, repitió Rafael, el peso del tiempo presionándolos a todos como una mano invisible. Tenemos que mantenerlos a salvo durante 2 meses, mientras luchamos contra alguien con recursos ilimitados. Un nuevo sonido llenó el aire. El batir rítmico de las aspas cortando el viento, cada vez más fuerte a cada segundo. Helicópteros acercándose desde múltiples direcciones, sus potentes reflectores comenzando a barrer la obra con haces que convertían la noche en día artificial. Silva agarró su radio, su rostro tenso, mientras escuchaba la conversación urgente crepitando a través del dispositivo. El brillo verde de la pantalla iluminaba su rostro desde abajo, creando sombras dramáticas que envejecían sus rasgos en años. Señor, tenemos un gran problema. Esos no son nuestros helicópteros. Su padre ha llamado a contratistas militares privados. Rafael miró a Sofía, que todavía sostenía a Lucas, mientras Gabriel y Miguel dormían pacíficamente en su cesta. Ajenos al peligro que los rodeaba, sus pequeñas bocas se movían ocasionalmente, como si soñaran con leche tibia y abrazos seguros. Esta valiente niña ya había hecho tanto, arriesgado todo, pero la lucha estaba lejos de terminar. El cansancio estaba grabado en sus jóvenes rasgos, pero había una determinación en sus ojos que muchos adultos nunca alcanzarían en toda una vida. Sofía, dijo urgentemente,
su voz baja para no asustar a los bebés. Sé que esto es aterrador y sé que no tienes motivos para confiar en los adultos después de todo lo que has pasado, pero necesito tu ayuda. Sostuvo sus pequeñas manos entre las suyas. El contraste entre sus palmas callosas y sus suaves manos de ejecutivo haciendo la conexión aún más profunda. Tú sabes cómo esconderte, cómo sobrevivir, cómo protegerlos de maneras que yo nunca podría. Ya los salvaste una vez. ¿Quieres que me quede? Pa, preguntó Sofía, apenas atreviéndose a creer lo que oía. Su corazón, tan acostumbrado al rechazo, dudaba en aceptar la posibilidad de pertenecer. Quiero que seas parte de nuestra familia, dijo Rafael simplemente, su voz llena de una sinceridad absoluta que ni siquiera una niña con el pasado de Sofía podría dudar. Estos niños necesitan a su hermana mayor, y yo necesito a alguien que los ame tanto como yo. Alguien que ya ha demostrado que moriría antes de dejar que alguien los lastime. Los helicópteros se acercaban, sus luces de búsqueda comenzando a barrer la obra con precisión militar. El viento generado por las aspas levantaba polvo y escombros, creando un pequeño remolino a su alrededor. El tiempo se agotaba, y las decisiones tomadas en los próximos minutos determinarían si todos vivirían o morirían. ¿Me ayudarás a salvar a nuestros hijos?, preguntó Rafael extendiéndole la mano. La palabra nuestros flotó en el aire como una promesa. Sofía miró a Gabriel, Miguel y Lucas, sus pequeños niños que le habían enseñado lo que realmente significaba el amor, que le habían hecho entender que la familia no se trata de sangre, sino de elección, sacrificio y protección. Luego miró a Rafael, cuyos ojos tenían el mismo amor feroz que ella sentía, la misma desesperación, la misma determinación absoluta. Siempre, prometió tomando su mano. El contacto fue cálido y seguro, como un faro en la tormenta que enfrentaban. Somos una familia ahora. Y si crees que el amor puede vencer cualquier obstáculo, deja tu like ahora y suscríbete al canal para más historias que tocarán tu corazón. Y entonces, mientras Silva los conducía hacia una camioneta de policía que esperaba, esquivando las luces de búsqueda y corriendo contra el tiempo, Sofía se dio cuenta de que el mañana traería el mayor desafío hasta ahora. Pero por primera vez en su vida no lo enfrentaba sola. El hospital parecía una fortaleza sitiada, agentes del FBI en cada entrada, oficiales de policía patrullando los pasillos y Rafael Montoya caminando por el ala segura donde su familia finalmente estaba reunida de nuevo. El olor a desinfectante y medicamentos flotaba en el aire, pero para Sofía, después de días en los callejones y túneles de la ciudad, el ambiente estéril era casi agradable. Las luces fluorescentes, que normalmente parecerían duras, creaban un capullo de seguridad a su alrededor. Pero incluso rodeado de protección, Rafael sabía que el alcance de su padre era largo y sus recursos aparentemente ilimitados. El peligro no había pasado, solo había cambiado de forma. Sofía se sentó junto a la cama de hospital de Beatriz, sosteniendo suavemente a Lucas, mientras Beatriz acunaba a Gabriel y Miguel por primera vez desde el accidente. El suave pitido del monitor cardíaco marcaba el tiempo como un metrónomo, cada latido una celebración de la vida que persistía a pesar de todo. La escena era a la vez hermosa y conmovedora. Una madre reunida con sus hijos y una niña sin hogar que se había convertido en su improbable protectora. Beatriz era más joven de lo que Sofía esperaba, su rostro aún pálido por la larga estancia en el hospital, pero sus ojos brillaban con inteligencia y fuerza, los mismos ojos azules que había transmitido a sus hijos. «Los salvaste», le susurró Beatriz a Sofía, las lágrimas rodando por su rostro. «Cuando yo no pude protegerlos, los amaste como si fueran tuyos». «Son míos», dijo Sofía simplemente, la verdad en su declaración incuestionable. La familia no es solo sangre, es a quien eliges proteger. Beatriz extendió la mano y tomó la pequeña mano de Sofía, el calor de su contacto como un bálsamo para años de soledad. «Entonces, eres mi hija ahora. Estos niños necesitan a la hermana mayor, que los mantuvo a salvo cuando a nadie más pudo.
Rafael sintió que su corazón se hinchaba de gratitud por esta increíble niña que les había enseñado lo que significaba la verdadera familia. Pero su momento fue interrumpido por el detective Silva, irrumpiendo por la puerta, su aliento entrecortado indicando que había corrido por el pasillo. «Tenemos un problema», anunció Silva gravemente, sosteniendo papeles oficiales que temblaban ligeramente en sus manos. «Su padre ha presentado una solicitud de custodia de emergencia, alegando que usted es mentalmente inestable. Tiene jueces en su nómina y suficiente poder legal para enredar esto en los tribunales durante meses». El rostro de Rafael se endureció con determinación, pero antes de que pudiera responder, Beatriz habló. «Hay algo que no te he contado», dijo, su voz débil pero firme. «Algo sobre la noche del accidente». Todos se volvieron hacia ella, sintiendo que esto era crucial. El aire en la habitación del hospital pareció volverse más denso, cargado de expectación. «Tu padre estaba allí, Rafael», continuó Beatriz, sus dedos apretando la delgada tela de la manta del hospital. «Lo vi dirigiendo a sus hombres después de que caímos al río, pero estaba usando mi dispositivo de grabación de emergencia. Todo se transmitió a nuestro sistema de seguridad doméstico». Rafael miró a su esposa en estado de shock absoluto, como si acabara de realizar un milagro ante sus ojos. «¿La grabación sobrevivió? ¿Está todo ahí? ¿Su voz? ¿Sus instrucciones? ¿Su admisión de que orquestó los asesinatos?» Beatriz asintió, una pequeña sonrisa de triunfo iluminando su pálido rostro. Todo, cada palabra. Silva estaba sacando su teléfono cuando la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe con fuerza suficiente para agrietar la pared adyacente. El padre de Rafael entró, flanqueado por 6 hombres con trajes caros, moviéndose con la confianza de alguien que poseía la mitad de la ciudad. Cada hombre llevaba un discreto bulto bajo la chaqueta que sugería armas ocultas. Detrás de ellos venían guardias de seguridad del hospital, claramente en su nómina, sus credenciales balanceándose como medallas de lealtad comprada. «Hola, hijo», dijo el padre de Rafael con calma, como si llegara a una cena familiar en lugar de a una confrontación potencialmente mortal. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, que permanecían fríos como piedras en un arroyo invernal. «Creo que tienes algo que me pertenece». «Estos niños no le pertenecen a nadie», dijo Rafael, poniéndose protectoramente delante de la cama donde Beatriz sostenía a los gemelos. Su postura era la de un padre dispuesto a enfrentarse a cualquier amenaza, sin importar cuán formidable fuera. «Son obstáculos para todo lo que nuestra familia ha construido», respondió el padre con frialdad. Sus ojos calculadores se posaron en Sofía, evaluándola como si fuera una mercancía, no una niña, incluyendo testigos que han visto demasiado. «No te los llevarás», dijo Sofía, poniéndose de pie con Lucas en sus brazos. A pesar de tener solo 7 años, se enfrentó al hombre más poderoso de la ciudad sin vacilar, con la barbilla levantada en señal de desafío. Los bebés, sintiendo la tensión, comenzaron a agitarse, pequeños gemidos de incomodidad escapando de sus bocas. «No dejaré que los lastimes». El padre de Rafael sonrió fríamente, un gesto que nunca alcanzó sus ojos de depredador. Conmovedor, pero en última instancia inútil. «La ley está de mi lado, y la ley es solo otra mercancía que se puede comprar cuando se tienen suficientes recursos». Fue entonces cuando Beatriz presionó un botón en su teléfono escondido bajo las mantas del hospital. El sonido de una grabación llenó la sala, resonando en las paredes blancas y estériles. «Asegúrate de que el accidente parezca convincente. Quiero a los 3 bebés eliminados, sin supervivientes. Si Beatriz o Rafael escapan, termina el trabajo en el hospital. No puedo tener nietos dividiendo la herencia. Todo debe revertir a mí cuando expire el plazo del fideicomiso». La voz del padre de Rafael, inequívoca e incriminatoria, llenó la habitación con su calculada crueldad, audio nítido de su confesión, dando órdenes para matar a sus propios nietos. Su admisión de orquestar el accidente de auto, su discusión sobre eliminar testigos. Mientras su voz llenaba la sala, su rostro se drenó de todo color, transformándose en una máscara de pura furia. «Me grabaste», dijo, su máscara compuesta finalmente cayendo como un velo rasgado.
Eso es una falsificación. Inadmisible. El FBI está descargando copias mientras hablamos, respondió Beatriz, su voz fortaleciéndose con cada palabra, autenticada y verificada por 3 laboratorios de audio independientes. Silva sonrió gravemente mientras agentes federales irrumpían por cada entrada, armas en ristre, órdenes gritadas. El caos controlado de una operación policial bien ejecutada se apoderó de la habitación. La junta directiva de Montoya Holdings recibió copias hace 10 minutos, al igual que el fiscal del distrito y todas las principales cadenas de noticias. Rafael observó cómo su padre era rodeado, su imperio desmoronándose en tiempo real. Alertas de noticias inundaron los teléfonos de toda la sala. El sonido de notificaciones simultáneas creando una cacofonía digital. Las acciones de Montoya Holdings se desplomaban. Los investigadores federales estaban congelando activos. El imperio construido durante décadas estaba implosionando en cuestión de minutos. Esto no ha terminado, gruñó el padre de Rafael mientras las esposas hacían clic en sus muñecas, el metal frío contrastando con el caro reloj de oro en su muñeca. Tengo recursos, contactos. Tenía recursos, corrigió Silva, su tono casi compasivo. Ahora tiene una celda de prisión. Mientras se llevaban al padre de Rafael protestando y amenazando, Rafael sintió que meses de miedo se desprendían de sus hombros. Más que alivio, sintió una gratitud abrumadora por su esposa, que lo había arriesgado todo. Por el detective que luchó por la justicia y por la increíble niña que había salvado a su familia cuando todos los demás medios habían fallado. 6 meses después, Rafael se sentó en su jardín, el sol de primavera calentando su rostro, mientras observaba a Sofía enseñar a sus hermanos a caminar sobre el césped suave. Las risas de los pequeños llenaban el aire como música, el sonido más precioso que jamás había escuchado. Con 18 meses de edad, Gabriel, Miguel y Lucas estaban sanos, felices y entregados a su hermana mayor. Gabriel siempre la seguía como una sombra. Miguel le traía pequeñas flores y Lucas todavía se aferraba a su dedo con ese fuerte agarre que se había convertido en su seña de identidad. El proceso de adopción había sido sorprendentemente simple. Con el padre de Rafael enfrentando múltiples cargos de intento de asesinato, conspiración y fraude financiero, los obstáculos legales se habían desvanecido como la niebla bajo el sol brillante. Beatriz se unió a Rafael en el banco de madera, su recuperación completa y su alegría intacta por el miedo. El trauma todavía llegaba en oleadas para todos ellos, pero juntos lograban superarlo día a día. ¿Crees que sabe cuánto significa para nosotros?, preguntó Beatriz, viendo a Sofía reír mientras Lucas daba sus primeros pasos independientes, sus bracitos extendidos para mantener el equilibrio. Está aprendiendo, respondió Rafael, observando a su familia con una satisfacción que nunca imaginó posible. Nunca antes tuvo una familia de verdad. La confianza lleva tiempo. «Papá, mamá», llamó Sofía de repente, usando nombres que hacían que el corazón de Rafael diera un vuelco cada vez que los oía. Lucas caminó 6 pasos enteros. Rafael y Beatriz corrieron a celebrar con sus hijos, los 4. El césped bajo sus pies, el sol en sus rostros, el futuro brillante por delante, todas las cosas simples que casi se perdieron para siempre. Y Rafael se dio cuenta de que a veces la fuerza más poderosa no era el dinero o la influencia. A veces era simplemente el amor lo suficientemente valiente como para proteger lo que más importaba. Un amor que una pequeña niña de la calle había demostrado más claramente que cualquier adulto. «Estamos en casa», le susurró a su familia reunida bajo el sol de la tarde. Y por primera vez, Rafael Montoya entendió lo que esas palabras realmente significaban. El hogar no era la mansión con seguridad de última generación, ni las inversiones globales, ni el poderoso apellido. El hogar era este círculo de amor, improvisado e inesperado, que había sobrevivido a lo peor que el mundo podía ofrecer. Si esta historia tocó tu corazón, tanto como tocó el nuestro, deja en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta.
compártela con alguien que necesite creer que el amor verdadero siempre gana, sin importar los obstáculos. Hasta la próxima historia.